Muy bien, vamos a ver entonces hoy, vamos a continuar hoy con la unidad 4, instrumentos de financiación, y hoy vamos a ver estrictamente instrumentos de financiación, el último punto de esta unidad que corresponde al- a una enunciación con las características generales de diversas formas, diversos contratos existentes en el mercado que nos sirven para financiar a la empresa, ¿sí? Como recursos de terceros, generalmente, sí, bueno, también estaría dentro de esto la parte de los aportes de los propietarios. Em, pero bueno, vamos a tratar de recorrer entonces estos distintos instrumentos. Hay un apunte escrito originalmente por Laura Rodríguez de Sanctis, está muy completo, tiene todo esto y seguramente va a tener mayor detalle del que yo hoy les pueda dar respecto de estos contratos. Bueno, ubicarnos genéricamente en los aspectos del financiamiento es la forma de obtener, de canalizar las distintas fuentes, ¿sí? De obtener esos recursos que la empresa va a aplicar. Bueno, ¿de dónde los obtienes? Bueno, el financiamiento, las diversas fuentes de financiamiento son las que le permite obtener esos recursos. Habrá también, y sobre todo para la unidad siguiente, para la última unidad, mejor dicho, el tema de analizar la estructura óptima de cuánto de capital y cuánto de financiamiento, cuánto de capital propio, de recursos propios y cuánto de recursos de terceros. En esta unidad, reitero, nos vamos a abocar, o en este punto, mejor dicho, nos vamos a abocar más que nada a las fuentes externas de financiamiento. Tiene que ver un poco con esto, no sé si recuerdan este gráfico lleno de flechas que vimos en la unidad 1. Básicamente teníamos en la economía agentes a los que les sobraban los recursos y que querían colocar esos recursos para que no quedaran ociosos, y por el otro lado tenemos unidades o agentes económicos que demandan esos recursos, que necesitan esos recursos para poder llevar adelante su actividad. Dentro de un mercado, dentro del sistema financiero, entonces los recursos excedentes de las unidades superavitarias fluyen a través de diversos mercados y de diversos instrumentos hacia las unidades deficitarias a cambio del otorgamiento por parte de esas unidades deficitarias de ciertos derechos, ¿sí? Esos derechos que otorgan se ven reflejados en distintos valores, bonos, acciones, distintos instrumentos, distintos contratos que son los que vamos a ver mayormente hoy. Del lado de esas unidades deficitarias, genéricamente hablando, las empresas, ¿por qué demandan las empresas? Bueno, tres grandes grupos tres grandes conceptos que hacen que la empresa salga a buscar recursos. Por un lado, lo que vimos en la unidad pasada, las ideas, es decir, los proyectos de inversión. La empresa necesita financiar sus nuevos proyectos, tiene ideas que llevarlas adelante les permite incrementar el valor, les permite maximizar la riqueza. Bueno, fenómeno, pero para llevarla adelante hacen falta recursos, ¿sí? Esa demanda de recursos es una de las fuentes de eh, de demanda, perdón la reiteración, que realiza la empresa. Lo otro es lo que vimos en la clase pasada ya dentro de esta unidad, el capital de trabajo. Típicamente las empresas, con algunas excepciones, tienen capital de trabajo positivo, es decir, el capital de trabajo genera necesidad de fondeo, genera que la empresa salga a buscar recursos, una necesidad de recursos negociados. Bueno, ese capital de trabajo o la financiación de ese capital de trabajo es una fuente también por la cual las empresas salen a buscar recursos al mercado, al sistema financiero. Y por otro, la deuda misma, es decir, el repago de la deuda. No toda, digamos, eh, tener un esquema, una estructura. Recién mencionábamos un poco tangencialmente de la estructura óptima de financiamiento, la estructura óptima de capital. Bueno, eso requiere cierto nivel permanente y un poco como veíamos también la clase pasada cuando hablábamos de los recursos permanentes de la empresa, del fondo de maniobra y demás. Bueno, esa deuda
no es perpetua. Raro sería que una empresa emitiera una deuda perpetua, una deuda sin vencimiento y que pagara frecuentemente, no frecuentemente, periódicamente pagara únicamente intereses y no amortizara nunca el capital. En general eso, si bien de largo plazo, vence en algún momento y por lo tanto las empresas necesitan o muchas veces buscan nueva deuda o buscan recursos para pagar la deuda existente, para pagar los vencimientos de deuda existente. Lo que habitualmente van a escuchar como roleo de deuda, ¿sí? De rolear la deuda o rolar la deuda por la palabra en inglés. Bien, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa? Medio desordenadamente la mencionamos, pero vamos a estructurarlo un poquito. La financiación interna, es decir, los recursos se generan, la propia dinámica de la empresa genera sus propios recursos. Em, Dentro de esto podemos hablar de la retención de utilidad. Básicamente es lo mismo, retención de utilidades y reservas acumuladas, ¿sí? Es decir, lo que genera la propia actividad que incrementa su patrimonio neto. Yendo al esquema, ¿dónde están las fuentes de financiamiento? En el lado derecho del balance. En el lado derecho del balance tenemos el patrimonio neto. Bueno, lo que incrementa el patrimonio neto, las utilidades que se retienen en la empresa, las utilidades que no se distribuyen, eso forma parte de la financiación interna de la empresa, ¿sí? Y el diferimiento de gastos e impuestos. Yo diría, para ser más global respecto de, o más genérico respecto de la financiación interna, em, que se genera por la propia dinámica, por la propia operatoria de la empresa, ¿sí? Con esto lo que quiero alertar es que no hace falta esperar a que cierre el ejercicio, se reúna la asamblea y decida no distribuir dividendos o no distribuir toda la utilidad como dividendos para decir, acá hubo financiación interna. La financiación interna por retención de utilidades es espontánea y se va generando día a día con la propia operatoria. Que yo no haga un balance no significa que en un día no haya ganado, ¿sí? O perdido eventualmente, ¿no? Pero bueno, esa financiación o esa es una fuente de financiación de la empresa. No puse acá el esquema, no reiteré el esquema del plazo del ciclo del efectivo que veíamos la clase pasada, pero no sé si se acuerdan que a partir de la compra de mercaderías se disparaban o a partir de ahí empezaban a correr dos plazos. El plazo de pagos, donde yo efectivamente tengo que afrontar con esa mercadería, tenía el ciclo de la mercadería y finalmente, después de vender, cobraba la mercadería. ¿Sí? Y decíamos, la clase pasada misma, decíamos que tenemos que financiar los días que hay entre el momento en que paga la mercadería y el momento en que cobra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando cobro yo obtengo de mis clientes los fondos que días antes, en un circuito normal, en un circuito de capital de trabajo positivo, días antes le pagué a mi proveedor. Pero ahí hay una pequeña sutileza y un pequeño detalle en cuanto a montos. Ahí lo vemos en cuanto a días, que está perfecto. En cuanto a montos hay una sutileza. Lo que le pago a proveedores no es lo mismo que lo que cobro. Cobro más, porque cobro lo que le pago a los proveedores más el margen. Obviamente después tendré que afrontar otros gastos que también habrá que deducir de ese margen. Pero a lo que voy, y relacionándolo con la fuente de financiamiento, con la autofinanciación, lo que van a encontrar en algunos libros denominado autofinanciación, es algo que se genera espontáneamente día a día o con cada venta o con cada operación que realiza la empresa. ¿Me dejo entender con este concepto? Sí, profe. Bien. Y la financiación externa, más fácil de ver, más fácil de explicar en este momento, es la obtención de fondos a través de un determinado contrato. Salgo a realizar un contrato con una parte, con una contraparte que me permite, cuya, cuyas prestaciones implican la obtención de fondos, generalmente de manera inmediata o al principio, y la devolución de los fondos en un momento posterior. Esa financiación externa se puede conseguir en el sistema financiero o en el sistema bancario,
es decir, voy a un banco, a una institución financiera o parecido a una entidad con similares características, con similares objetivos y establezco lo más clásico, ¿no? Algún préstamo a amortizar en un determinado plazo o algún otro instrumento eh, típico, fácil y que en general no vamos a abordar en la clase de hoy. Nos vamos a abocar a instrumentos menos convencionales, menos genéricos, llamémosle. La otra fuente es ir al mercado de capitales, ¿sí? A la famosa bolsa o la usualmente denominada bolsa, ¿sí? El mercado de capitales también tiene instrumentos útiles para la financiación de la empresa. Uno cuando piensa en el mercado de capitales, habitualmente se le va a la cabeza a, bueno, una deuda en el mercado de capitales, la obligación negociable, es decir, el lanzamiento de la obligación negociable. Bueno, no, hay otras formas que vamos a ver en la clase de hoy de financiarse a través del mercado de capitales. La otra del mercado de capitales sería em, el aporte de capital, ¿sí? La extensión del capital, ¿sí? La ampliación, no extensión, la ampliación del capital, es decir, un lanzamiento de nuevas acciones por parte de la empresa. Desde este punto de vista, si bien eso va al patrimonio neto, lo consideramos una fuente externa. ¿Sí? Es una nueva salida a bolsa de la empresa, es una nueva salida al mercado de la empresa para obtener una nueva financiación y eventualmente, si bien hay cuestiones legales como el derecho de preferencia o el derecho de acrecer, habitualmente pueden entrar nuevos socios a la empresa. Es decir, como una fuente nueva, ajena a la empresa, la consideramos desde este punto de vista una fuente externa. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de salir a financiarnos, de buscar algún instrumento de financiación? Bueno, obviamente las características que tengan esos instrumentos y las necesidades de la empresa. Lo primero, el monto de la inversión. Si yo necesito cubrir, bueno, un poco están todas mezcladas, ¿no? Pero si yo necesito cubrir una necesidad, necesito una necesidad queda mal, perdón, si necesito cubrir eh, alguna cuestión transitoria no muy significativa, probablemente no vaya al mercado de capitales a lanzar una obligación negociable. ¿Sí? Tiene que haber una razonabilidad, una cierta relación razonable entre el contrato, entre el instrumento que voy a utilizar y el tamaño de la financiación que necesito, los plazos, ¿sí? Un lanzamiento grande tiene costos fijos muy altos, un lanzamiento de obligaciones negociables, quiero decir, se suele utilizar para montos grandes porque tienen costos fijos muy altos y se disuelven o se amortizan de mejor manera cuanto más grande sea el importe a financiar. El otro aspecto, el aspecto que habitualmente es crucial es el tema de la tasa y costo financiero. Puntualmente el costo financiero. Los contratos tienen muchos ingredientes, entre ellos la tasa de interés. Como les decía, son ingredientes que me permiten determinar el flujo de fondos, pero lo que cuenta a la larga es la determinación del costo financiero total, el denominado costo financiero total. Un préstamo, y vamos al caso más clásico, voy a obtener un préstamo que voy a pagar en una sola cuota en un año y el banco dice que me cobra un 15%, pero resulta que ese 15% me lo cobra por adelantado y hay gastos de otorgamiento y hay comisiones y me obligan a tener una cuenta, una caja de ahorro que tiene un determinado costo mensual que tengo que afrontar. Bueno, la tasa va a ser más del 15%, ¿sí? El interés puro no sirve de mucho. Lo que me sirve es el cálculo, el cálculo del costo financiero total, que después en una diapositiva está y vamos a hablar un poco sobre cómo se calcula ese costo financiero total.
periodo de gracia o la existencia o no de un periodo de gracia hace a otras de las condiciones que tienen que estar expresadas en el contrato. eh, es decir, otro de esos ingredientes que me van a permitir armar el flujo de fondos específico del préstamo, el tipo de moneda, y también tendré que hacer estimaciones de devaluación o de depreciación cambiaria. El plazo de disponibilidad de los fondos, les decía, habitualmente se dispone al inicio, en el momento cero o en una determinada cantidad de periodos al principio y la devolución viene al final, más allá de que los contratos son libres y uno puede establecer el perfil que quiera o el perfil que voluntariamente acuerde con la contraparte. La existencia o no de garantías, entre otras cuestiones, entre muchas otras cuestiones de las que se puede hablar. Acá viene lo que les anticipaba del costo financiero total. El costo financiero total es la TIR, es la tasa interna de retorno de los flujos de fondos determinados por el instrumento de financiación. El instrumento de financiación va a tener, reitero, cierta cantidad de flujos positivos al inicio porque le ingresan a la compañía, a la empresa o al que pide ese instrumento, le ingresan los fondos que se va a devolver de determinada manera, con lo cual va a haber fondos futuros negativos. Bueno, una serie de flujos de fondos, algunos positivos y otros negativos, determinan una tasa interna de retorno. Si estamos hablando de un préstamo, esa tasa interna de retorno no es otra cosa que lo que denominamos costo financiero total. ¿Sí? Del mismo modo entonces que la TIR descuenta los fondos para obtener la inversión inicial, suponiendo un único flujo positivo por la obtención del préstamo al inicio, que sería una inversión, sería el equivalente a la inversión inicial, pero en términos con signo positivo, fondos recibidos, y después se devuelve en N flujos futuros negativos por las erogaciones para la devolución. Bueno, hay una tasa que iguala en términos de valor presente todos esos flujos al préstamo recibido. ¿Sí? Y esa tasa matemáticamente no es otra cosa que la tasa interna de retorno, es la que en instrumentos de financiación habitualmente denominamos costo financiero total. Pregunta muy típica de examen oral. ¿Cómo calcular el costo financiero total en los instrumentos de financiación? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vimos en en algunos puntos de la materia, un poco aisladamente, pero es un concepto que aparece reiteradamente también, que la tasa depende del riesgo, que hay una relación directa entre la tasa que se le exigen a los proyectos en general y a los instrumentos, a los contratos, eh, una tasa que se exige que tiene una relación directa con el riesgo, es decir, mayor riesgo, mayor tasa. Una de las formas de disminuir, siendo la tasa uno de los componentes que determinan el costo financiero total, una de las formas de disminuir el riesgo y por lo tanto el costo es valerse de garantías, de ciertos tipos de garantías. Hay determinadas garantías reales, personales, lo que sea, y también existen entidades cuyo objeto o cuya creación es, cuya razón de ser es otorgar garantías a ciertas otras entidades, a los agentes económicos. Eh, Vamos a ver algún detalle, sobre todo de las sociedades de garantía recíprocas más adelante, fondos de garantías específicos y las entidades bancarias que también pueden otorgar avales a sus clientes, a cambio obviamente siempre de algún costo, ¿no? Bien, acá está un poquito explayado el tema de las sociedades de garantía recíproca o SGR. Es un tipo de sociedad específico, son sociedades comerciales, dice ahí,
digamos, además de la sociedad anónima, toda esa sociedad en comandita, además de todas esas, hay un tipo específico que se llama sociedad de garantía recíproca. Em, Estos instrumentos, perdón, algo que tenía en la cabeza en la diapositiva anterior y me olvidé. La idea de todos estos instrumentos y de la mayoría de los que estamos viendo en la clase de hoy, de los que vamos a ver en la clase de hoy, es tratar de facilitar el financiamiento de la pequeña y mediana empresa. De la micro ahora se extendió todavía más ese concepto y ahora se habla de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Uno de los problemas que históricamente ha tenido en Argentina las pequeñas y medianas empresas, las pymes, es el acceso al crédito en un mercado semiformal, por no decir totalmente informal, bueno, acceder a préstamos en el sistema financiero, en los bancos, digamos, se contrapone esa informalidad con las reglas prudenciales que tienen que cumplir los bancos para el otorgamiento de préstamos. Bueno, entonces se han buscado y existen diversas alternativas que facilitan ese acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas. Una de las más extendidas es esta de la sociedad de garantía recíproca. Em, Ahí tienen algún concepto, facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito, como decía recién, bajo condiciones que permitan un sano desarrollo y con costos financieros que resulten coherentes. O sea, sin un aval, sin una garantía, una pyme tendría que afrontar un costo enorme, probablemente inafrontable, ¿no? Probablemente inaccesible para su subsistencia. Por lo tanto, esto permite abaratar ese costo. Em, Tipo de garantías financieras, comerciales y técnicas, es decir, financieras es específicamente lo que estamos hablando, es para el acceso al crédito. Comerciales es si hay ciertas empresas pequeñas que tienen como clientes, entran en alguna licitación o algo por el estilo de alguna empresa grande o del Estado y necesitan otorgar un aval o presentar una garantía comercial, una garantía para llevar adelante esa relación comercial. Ese tipo de garantía también las otorga la Sociedad de Garantía Recíproca y garantías técnicas si le piden para cumplir determinados requisitos para cumplir determinadas actividades, también puede ser alguna garantía técnica. Bueno, en concreto, ¿cómo funciona la sociedad de garantía recíproca a partir de dos tipos de socios? Los socios protectores, grandes empresas que aportan dinero a un denominado fondo de riesgo. El principal gancho para las grandes empresas para formar este fondo de riesgo es que ese aporte tiene beneficios impositivos, ¿sí? Se deduce impuesto a las ganancias y puede haber algún otro beneficio impositivo para las grandes empresas que se transforman en socios protectores de una sociedad de garantía recíproca. Y por el otro lado están los socios partícipes. Los socios partícipes son las pequeñas y medianas empresas que van a utilizar básicamente de los servicios de la sociedad de garantía recíproca, es decir, van a ser los destinatarios de esos avales y garantías que otorgue la sociedad de garantía recíproca. No se permite, dice acá, ser socio partícipe y protector en forma simultánea, es decir, la sociedad de garantía recíproca no puede avalar a un socio protector. Bueno, acá tienen un esquema de funcionamiento, ¿sí? Acá están los dos tipos de socios. Tenemos el socio protector arriba, el socio partícipe abajo. Lo que hace el socio protector es aportar dinero con algún beneficio impositivo, aportan dinero para formar un fondo de riesgo, la sociedad de garantía recíproca administra ese fondo. ¿Sí? Invierte, básicamente invierte en ciertos activos que para obtener alguna rentabilidad, por supuesto, no quedan los fondos ociosos. Pero gracias a que que la sociedad de garantía recíproca tiene ese fondo de riesgo, tiene esos fondos eh, como cobertura, puede otorgar avales cuando un socio partícipe, una pyme o mi pyme, como dice acá, como les dije antes, micro, pequeña y mediana empresa, pida financiamiento en el sistema financiero, ¿sí? O en el mercado de capitales.
Este pide financiamiento, el banco le dice 250% anual de interés. Entonces el socio partícipe dice, momento, tengo un aval de una sociedad de garantía recíproca, con lo cual puede reducir esa tasa, ¿sí? Ya que el riesgo es menor. ¿Por qué? Porque el riesgo de contraparte no es el que no pague una microempresa, sino que se va a hacer cargo, si la microempresa no paga, se hace cargo la sociedad de garantía recíproca con fondos, con recursos provenientes del fondo de riesgo. Obviamente, la sociedad de garantía recíproca también le pide al socio partícipe alguna garantía, algún aval personal de los socios, de los emprendedores, de los que están acá, eh, como para cubrirse, ¿sí? Pero ese es el esquema básico de funcionamiento de una sociedad de garantía recíproca. ¿Se entendió? Bueno, hablábamos antes de qué condiciones debería o qué elementos tener en cuenta a la hora de pedir financiamiento. Bueno, dentro de los fundamentales, dentro de esos elementos principales está el monto y el plazo. Si bien no hay, por supuesto que no hay una norma técnica que me diga tal instrumento se tiene que usar para el corto plazo y para tanto monto, pero más o menos a medida que nos extendemos en el plazo y el monto se hace más grande, los instrumentos van evolucionando de esta manera, ¿sí? Para plazos más cortos y para montos más cortos, los cheques de pago diferido, las facturas de crédito electrónica, los pagarés, etcétera. Elementos de crédito emitidos por las empresas que para la empresa que posee ese instrumento va a una entidad financiera o va a la entidad que sea, la financiera o el mercado de capitales, a descontarlo, ¿sí? Son los famosos descuento de pagaré, descuento de cheque de pago diferido, descuento de facturas electrónicas, facturas de crédito. ¿Qué significa ese descuento? Que yo a cambio de el instrumento que tengo en la mano, en lugar de tener que esperar 35, 45, 120 días hasta cobrarlo, que es la fecha de vencimiento del instrumento, me hago de los fondos en el momento. Obviamente a un descuento, es decir, por un importe menor que el importe escrito en ese instrumento. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo un flujo. ¿Qué tengo en la mano si yo tengo un cheque de pago diferido de acá al, no sé, al 31 de agosto? Tengo un flujo. Si voy a un banco y descuento ese documento, lo que estoy haciendo es le estoy vendiendo al banco el flujo de fondos futuro. Obviamente el banco lo va a traer a valor presente a una determinada tasa. Ahí es donde interviene el costo financiero total o el costo financiero de la operación. eh, y me va a dar, voy a obtener a cambio de vender ese flujo futuro un importe presente. ¿Está? ¿Cómo evalúo entonces en ese simple instrumento de un flujo contra un flujo? No importa que me cobre el banco, cuánto de interés, cuánto de gasto, cuánto de sellado, cuánto pague de impuesto a los sellos o cualquier otra cosa que recaiga. Yo, en el momento que fui al banco o en el momento que salí del banco, salí con un flujo positivo. El banco me dio dinero en ese momento. ¿Cuánto me dio? X, lo que sea. ¿Sí? Neto, limpio. ¿Qué entregué a cambio de eso? El flujo futuro. Es decir, yo dejo de cobrar. ¿Sí? Es decir, voy a tener un flujo negativo, ¿por qué? Porque dejo de cobrar lo que iba a cobrar si yo me quedaba con ese cheque. Por lo tanto, ahí ya tengo los dos flujos limpios. El de inicio, positivo, el futuro, negativo. Entre esos dos flujos hay una tasa. Ese es el costo financiero. Sea cheque de pago diferido, sea pagaré, sea una factura. ¿Está bien? Preguntas. Si no está bien, pregunten.
¿Qué repetimos? Gracias, Jeremías. Gracias. Participen, por favor. Es viernes, estamos cansados, pero bueno, vamos. Último esfuerzo de la semana. Bueno, esos obviamente son los de menor monto y menor plazo. Son instrumentos cotidianos en los giros de las empresas. Los cheques, de hecho, no se pueden emitir a más de un año, con lo cual necesariamente tiene que tener menos de un año en el caso de un cheque de pago diferido. Em, y no voy a poner un cheque de 6 millones, no voy sí, no voy a emitir un cheque por eh, montos gigantescos, montos exorbitantes, ¿sí? Para montos más grandes, obviamente hay otros instrumentos y suele ser conveniente plazos más cortos. Los pagarés, fíjense que se repiten. El pagaré tiene la posibilidad de emitirse a mayor plazo, con lo cual puede ser tanto para el corto, es un instrumento más flexible en ese sentido. eh, pero acá ya empiezan a aparecer las obligaciones negociables, contratos ya un poquito más sofisticados. Obligaciones negociables, fideicomisos financieros están en el punto medio acá, ¿no? Llamémosle mediano plazo, montos intermedios. Y para montos mayores y plazos mayores, las obligaciones negociables también, obviamente con mayores plazos, y ya la emisión de acciones, como les decía recién, una ampliación del capital, la emisión de nuevas acciones por parte de las sociedades a lanzar, a subastar, para que nuevos accionistas ingresen a la compañía. Reitero, una confusión habitual. Desde este punto de vista, este tipo de instrumento se lo considera financiación externa. Financiación externa, por más que vaya al patrimonio neto. Bien, acá hay un esquema de cómo funciona el descuento de documentos, también conocido como factoring. Es un instrumento muy versátil, no les voy a dar, no vemos nosotros una definición puntual, el factoring es esto, ¿sí? Es una gama, es un espectro de operación el factoring. Tiene distintas variantes, tiene muchas variantes. En general consiste la operación elemental, es la que decíamos recién del descuento. Básicamente, la empresa que necesita financiación se desprende de sus activos de crédito, de cierta parte de sus créditos, los entrega a otra persona, a la entidad que lo financia y a cambio de eso recibe el dinero. Ahora, hay distintas modalidades en cuanto a si la empresa, ¿quién gestiona el cobro, por ejemplo? Yo estoy entregando mis créditos al banco, voy a un banco, vamos a suponer un factoring con un bancario. Voy a determinado banco y le digo, bueno, tengo toda esta cartera de créditos, documentado, no documentado, no importa. Tengo toda esta cartera de créditos y quiero descontarla. Bueno, ¿quién hace la gestión de cobro? Si el banco o la empresa. Pueden ser las dos. Y también qué sucede con los créditos. Si los créditos siguen estando en el activo de la empresa, siguen estando en el activo de la empresa, eh, y a cambio de la obtención de financiación, la empresa lo que tiene es un pasivo contra el banco que va a ir cancelando a medida que cobre los créditos, inmediatamente después de cobrar los créditos se da vuelta y le paga al banco lo que corresponde a esa cobranza, es decir, se pone en el medio del banco y de los clientes, o directamente la empresa se olvida, es como que vende literalmente toda su cartera de créditos, se la vende al banco, esos créditos se fueron del activo de la empresa, ¿sí? Y el banco se hace cargo del riesgo. Entre esos extremos teóricos, bueno, todas las variantes intermedias que pueda haber, ¿no? Que garantice con recursos, sin recursos, es decir, que la empresa mantenga la contingencia de si un cliente no paga al banco, entonces la empresa mantiene la obligación subsidiaria de cubrir ese incobrable. ¿Está?
Bien, bien, gracias. Bien. El, el descuento que veíamos en términos generales y que usualmente uno piensa en un banco, voy al banco con el cheque, por lo menos en mi caso es la imagen que se me viene a la cabeza, el descuento de esos documentos, de ese tipo de documentos, también puede hacerse a través del mercado de capitales. Acá tienen un esquema de cómo funciona en el mercado de capitales. Es decir, puedo ir a la bolsa con el cheque y tratar de descontarlo. Em, el que busca financiación sería el comitente vendedor. Tiene un cheque de pago diferido, supongamos, o un pagaré o una factura de crédito electrónica. Obviamente todo lo que sea operatorio en la bolsa o en el mercado de capitales se hace a través de agentes de liquidación. ALIC es la sigla, no me acuerdo bien qué significa, pero bueno, son los vulgarmente conocidos como agente de bolsa. Bueno, ese cheque va al mercado, se ofrece, del mismo modo que se ofrece a la venta la acción de Galicia, se ofrece un cheque de tal. Hay un segmento específico de mercado, si entran a la página de las cotizaciones, hay un bloque, una sección específica con los cheques de pago diferido, y ahí pueden otro agente, representando a un comitente comprador, puede comprar ese cheque. Es decir, el que pone los fondos es el comitente comprador, esos fondos van al comitente vendedor, este es el que buscaba financiación, se hizo de los fondos, pero deja de cobrar ese cheque que iba a cobrar en 1, 2, 3 meses a futuro, ¿sí? Y ese importe lo termina cobrando el comitente comprador. Es decir, es como si lo que hace es una inversión, hace una colocación de fondos. Puso una determinada cantidad de dinero hoy para obtener una determinada cantidad, por supuesto, mayor de dinero en el futuro. Tiene una tasa positiva, una tasa activa de interés, de rendimiento. Y este se financia. Tiene un costo financiero por ello. ¿Se entendió? Bien. Descuento de cheque de pago diferido, pagaré y facturas en el mercado de capitales con intermediación de un agente. Bueno, hay distintos segmentos, distintos tipos de eh, distintas secciones, llamémosle, ¿sí? Segmento, la palabra es segmento, no hay que inventar nada. Eh, Depende del segmento, el riesgo al que está sujeto ese instrumento y por lo tanto la tasa de interés, ¿sí? Volvemos siempre al circuito o al concepto de que a mayor riesgo, mayor tasa de interés, y en este caso, si el mayor es el riesgo de contraparte, que es el riesgo que mayormente afecta a los instrumentos de financiación, es decir, si efectivamente van a pagar o no a su vencimiento, van a cumplir o no, el librador va a cumplir o no a su vencimiento con la deuda, eh, eso se denomina riesgo de contraparte. Bueno, eh, distintos segmentos tienen distinto riesgo de cumplimiento de esos instrumentos. Tenemos un primer segmento que es el avalado, es decir, el segmento donde intervienen fundamentalmente las empresas que veíamos antes, las sociedades de garantía recíproca. Es decir, hay un cheque de Juan Pérez, pero el cheque de Juan Pérez está avalado por, no sé, la que se viene a la cabeza siempre es una denominada garantizar, una sociedad de garantía recíproca denominada garantizar. ¿Está? Por lo tanto, ese cheque va a ir a negociarse al segmento avalado. El segmento avalado. Una cuestión, la razón de ser, que no dije antes, la razón de ser de la sociedad de garantía recíproca es esta. No es otorgar financiamiento. Las sociedades de garantía recíproca no otorgan préstamos a los partícipes. Le dan avales para que los partícipes puedan financiarse con el instrumento que sea, con una menor tasa gracias a ese aval. Bueno, en el caso del mercado de capitales, eso se denomina segmento avalado. El otro segmento, que también tiene alguna garantía, en este caso no de una sociedad de garantía recíproca, no de otra entidad, sino una garantía por parte de activos físicos o de otros activos,
que se ponen a disposición como cobertura. Segmento garantizado, como les decía, puede haber warrants, contratos forward, valores negociables diversos, bonos, acciones, moneda extranjera, diversos activos que se colocan como diciendo, bueno, necesito financiación, yo pongo este otro activo como garantía, pero obtiene la financiación en el mercado en el segmento garantizado. Segmento directo o de cadena de valor, o cadena de valor es aquel en el que la empresa va Juan Pérez. Juan Pérez va solito, es el más riesgoso de todo, el directo, ¿sí? No tiene ningún aval ni ningún tipo de garantía. Y hay otro segmento que no está establecido acá, que es el patrocinado, donde eh, las empresas que buscan financiamiento, en lugar de ir con documentos propios, es decir, en lugar de Juan Pérez, de nuevo, pobre Juan Pérez, necesita financiación, emite, libra un cheque propio, ¿sí? El librador es él y lo descuenta. Bueno, pueden hacerlo también, por supuesto, con cheques de terceros que tengan en cartera o con facturas de crédito, con pagarés de tercero que tengan en cartera las empresas. Ahora, Juan Pérez puede tener un cheque de José López eh, y van al segmento directo y los riesgos son los de Juan Pérez y José López, pero también Juan Pérez a lo mejor le vende a Siderar, ¿sí? Al grupo techino, o a quien sea, una empresa grande o al Estado, ¿sí? Es proveedor del Estado, participa en obra pública, lo que sea. Con lo cual el riesgo de ese instrumento no es el de Juan Pérez, es el de Techín. El que tiene que pagar, el que tiene la obligación de pagar una factura o un cheque de pago diferido o el instrumento que sea, es Techín. Y Techín, por supuesto, hay un registro especial para el segmento patrocinado, pero bueno, por supuesto va a estar en la lista de patrocinadores, de posibles, de participantes en el segmento patrocinado. Con lo cual, el librador también hace que la empresa pueda disminuir su costo al descontar un instrumento emitido por ese librador importante, una empresa grande, y no ir con otro instrumento, con un instrumento propio. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Están callados, oche. Bueno, vamos a suponer que Jeremías representa la totalidad del grupo. Gracias, Jeremías. Después lo que está acá de instrumentos digitales, bueno, que esto actualmente son todos instrumentos que se emiten de manera digital, ¿no? La factura electrónica y los cheques, los e-checks y demás cuestiones que no necesitan un soporte físico, sino que son digitales. Y lo que hablamos permanentemente, el último punto de riesgo-rendimiento y su influencia en el costo financiero. Algunos datos de la realidad actual. Ahí tenemos cómo eh, un monto operado. ¿Qué instrumentos tienen mayor relevancia en el mercado últimamente? Fíjense la tortita o el anillo este, ¿no? Mayormente, digamos, un 75, 73, prácticamente tres cuartas partes lo están formando los pagarés, los cheques de pago diferido, el resto prácticamente, y la factura de crédito electrónico es muy, muy, muy menor. Em, y ahí tienen cómo fue evolucionando en el último año. Sí, hay que ver el tema de la nominalidad, ¿no? En el contexto de inflación, parte del crecimiento se puede deber a inflación, si esto está a valores nominales, con lo cual la tendencia de volumen puede no ser, puede ser un poco engañosa, pero también de nuevo nos sugiere la composición de las barras, nos sugieren que la mayoría viene por el lado de los pagarés
eh, un poco menos por el lado de los cheques de pago diferidos. Bueno, vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No quiero ahondar mucho, no me gusta mucho, de hecho, cuando eligen este tema para la presentación en cuestiones muy legales, eso lo ven en derecho comercial, en sociedades o en otras materias. Y cambia con el tiempo y por más que no cambie, cuando les toque actuar en esto, se van a olvidar y van a tener que ir al Código Civil y Comercial o a la ley que sea que trata esto. El tema es ver más que nada los conceptos generales y la aplicación a la realidad de las empresas. Em, un instrumento que también permite financiar, un viejo instrumento, es el denominado warrant. Lo de los 180 días renovable, no voy a hacer en esa cuestión, sí en cómo funciona el warrant. Un productor de un determinado bien, va a una empresa que se dedica específicamente a recibir esa mercadería en depósito y emite dos certificados por la misma operación. Cuando la empresa que busca financiación, esto no se hace únicamente para buscar financiación, pero permite también obtener financiación. La empresa que produce, la empresa que va a buscar financiación, va a la guarrantera, a la denominada guarrantera, deposita su mercadería ahí. La guarrantera le emite dos certificados, un certificado de propiedad y un warrant. ¿Sí? Esos certificados básicamente tienen que estar juntos para poder retirar la mercadería. Entonces, el warrant lo que permite es que la empresa vaya a buscar la financiación que sea a un banco como veíamos antes en el segmento garantizado del mercado de capitales y diga, tengo este warrant. Ese warrant funciona como instrumento de garantía, ¿sí? Sabiendo que la mercadería está depositada en una guarrantera. ¿Está? Y se entrega, el warrant se entrega cuando se obtiene la financiación, cuando se cumple con la obligación y se devuelve, se restituye el warrant, con los dos, con el de propiedad y con el warrant, va a la guarrantera, saca la mercadería, la vende y la historia sigue su curso. ¿Estamos? Y mientras tanto, se financió con garantía en esa mercadería que está certificada, cuya existencia y cuya disponibilidad está certificada por la guarrantera a través del warrant. Básicamente, ese es el esquema de funcionamiento del warrant. Obviamente, ante el incumplimiento, el que tiene el warrant va y dice, che, este no me cumplió, ejecuto la garantía, vendan la mercadería que está ahí, liquídenla y de lo que saquen, páguenme la deuda. Ese sería el concepto general de cómo funciona el warrant. ¿Está bien? Ok, gracias. Leasing. El leasing es un contrato que tiene diversas facetas o puede adquirir distintas características. En términos generales, el leasing, la palabra en inglés viene del alquiler, ¿sí? Es decir, que va a haber un pago periódico. Dice ahí, el dador de leasing, la entidad financiera, la entidad que financia, una sociedad o cualquier otro sujeto, transfiere al tomador un determinado bien, cierto y determinado, para que lo use, y a cambio de eso va a haber un pago periódico denominado canon. Puede o no haber una opción de compra, generalmente la hay, y depende de las características que tenga, ese leasing se puede clasificar como operativo, como financiero o el denominado sale and leaseback o eh, venta seguida de leasing, como quieran traducirlo. No hay pautas rígidas que me digan este es operativo, este es financiero. De hecho, hay una cuestión en las normas contables, pero tampoco es tan taxativo. Hay algunos que quedan un poco en una determinada zona gris. La cuestión es que
supongamos alguien necesita una determinada maquinaria, puede ir al constructor de esa determinada maquinaria o al vendedor y le dice no te la puedo pagar, ¿sí? Te la pago en leasing, hagamos un leasing, es decir, te pago en cuotas mensuales, bimestrales, semestrales, lo que sea. Mientras tanto, usa esa maquinaria, con lo cual en definitiva es como si lo estuviera alquilando, digamos. ¿Está? Ese es el típico caso de leasing operativo, donde el que produce no interviene en entidades financieras, el que produce le da el uso del bien a la empresa que lo necesita para operar, para trabajar. Con eso, a cambio de eso, perdón, la empresa paga ese canon. Muchas veces ese canon termina siendo, perdón, el plazo de duración termina abarcando prácticamente toda la vida útil de la empresa. Perdón, la vida útil del bien. ¿Sí? Es decir, hacemos un leasing. Yo voy, listo, necesito esta máquina, fenómeno. Pero te la pago, te la voy pagando con un canon durante 5 años. Resulta ser que la vida útil de esa máquina es de 5 años. ¿Sí? O es aproximadamente 5 años. Y que además yo la pago con el canon y me ponen, como dice acá, una opción de compra. Cuando termina el plazo, el el que está tomando el leasing tiene la opción de comprarla por un determinado monto que suele no ser significativo respecto de las cuotas. Entonces alguien dice, bueno, pará, si en definitiva lo que está haciendo es llevarse el bien por toda la vida útil, cuando ese bien vuelva, digamos, cuando termina el plazo, o se lo lleva porque ejerce una opción de compra seguramente muy conveniente, porque suele ser baja la opción de compra. O si me lo devuelve, ese bien ya cumplió toda su vida útil, con lo cual no me sirve para nada. En definitiva, lo que hizo esa empresa es financiarse. ¿Sí? De una forma u otra, lo que está haciendo esa empresa es financiar la compra del activo. Y ahí es donde, con esas características, habitualmente ese leasing califica como financiero para las normas contables. A nosotros la verdad que no nos hace mucha diferencia que sea operativo o que sea financiero. La cuestión es, como siempre decimos, los flujos de fondos que se generen. ¿Sí? Yo tengo el bien, yo necesito para producir, para operar, necesito el bien a lo largo de la vida económica del proyecto. Sea que lo alquilo, sea que lo compro, sea que me lo regalan, en cada uno voy a tener el bien disponible para operar a lo largo de la vida económica del proyecto. Después, en función de qué contrato hice, si hice un préstamo, lo pagué y tengo que devolver el préstamo, o hice un leasing que para la norma contable califica como operativo o califica como financiero, voy a terminar pagando a lo largo de determinado tiempo. Bueno, ahí están flujos de fondos que tengo que incorporar al análisis para en función de eso determinar la conveniencia o no eh, de realizar, de entrar en este tipo de contrato. El sale and leaseback es una modalidad particular del leasing en la cual la empresa que busca, que necesita financiación, ya es propietaria de ciertos bienes importantes y necesita financiarse y busca a alguien y le dice, te vendo esto, pero me lo dejo, me quedo usándolo yo y te pago un alquiler a cambio de eso. ¿Sí? Esto se daba, el ejemplo típico para el sale and leaseback se daba con las empresas de aviación que tienen en su flota aviones, obviamente un inmovilizado muy significativo, las aerolíneas estoy hablando, em, y pueden ir a alguien que lo financie o a las constructoras o a quien sea, o a otra aerolínea y decirle, che, te vendo este avión, pero me lo quedo yo y te pago un alquiler, ya que pasó a ser tuyo, ya que te lo vendí, la propiedad pasó a ser tuya, pero lo necesito yo para operar, te lo alquilo, hacemos un leasing. ¿Sí? De ahí el nombre de Sale and Leaseback. ¿Sí? Lo vendo, pero lo alquilo y lo sigo usando. Bien, esas son las cuestiones generales del leasing. Más allá de esto, hay que tener en cuenta que suele tener ventajas impositivas.
¿sí? Y según cómo cambie y cómo califique para la norma impositiva, tiene relevancia a la hora de contar los flujos de fondo, de determinar los flujos de fondo. Porque en general, para la norma impositiva suele ser un alquiler. Si suele ser un alquiler, quiere decir que no ingresa al activo, no hay una compra de un bien, y el canon termina siendo todo deducible, termina siendo un gasto. Deducible o no, lo dirá también alguna otra norma, en general lo tomamos como deducible. ¿Sí? Entonces, el impacto en el impuesto a las ganancias es la deducción del canon que se hace periódicamente. Cuando se compara esto, suele haber, y después si tenemos tiempo vamos a hacer un ejercicito que estaba por ahí abierto, em, se compara contra un préstamo, tomar un préstamo bancario para ir y comprar el bien. Cuando compro el bien entra al activo y la cuota no es un gasto. Voy a tener el gasto por el interés, solamente por el interés de la cuota que voy a devolver y la amortización. Hay que ver cuál es el efecto de la amortización. Básicamente en los flujos de fondo juegan eh, para el análisis del valor actual neto, cómo se compone esto, cómo se intercambia, digamos, qué intercambio existe entre la deducción fiscal por canon versus amortización e intereses. ¿Sí? Después hay ejemplos, hay ejercicios donde se ve esto, es realmente bastante sencillo. Bien, estamos con el leasing. No sé si quieren hacer alguna pregunta del leasing. A este también lo ven desde el derecho comercial, desde contabilidad, y ahora tratamos de verlo desde lo financiero. Obligaciones negociables. Bueno, los bonos privados por excelencia, ¿no? Es decir, las empresas emiten, van al mercado y emiten una deuda del mismo modo que los gobiernos emiten títulos públicos, las empresas emiten bajo un régimen denominado obligaciones negociables, perdón. Esto van obviamente desde ya al mercado de capitales. Son operaciones complejas, intervienen varios, sobre todo si hay una pyme que tienen que intervenir, sociedades de garantía recíproca o ciertos bancos que avalen la operación, también intervienen para tratar de disminuir el costo de financiamiento y hacer su negocio, por supuesto, a cambio de esos avales cobran comisiones, cobran fees. Em, ¿Qué más? Está regulado todo lo que es mercado de capitales, por supuesto, no lo mencioné antes, está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Eh, Iba a esto antes que me corté por la mitad, me fui por una rama. La operación es dentro de todo sofisticada, con lo cual estamos hablando, como veíamos, de plazos relativamente más largos y de montos más significativos. Las empresas grandes se emiten en lo que es el régimen general de obligaciones negociables, con ciertos requisitos establecidos por parte de la Comisión Nacional de Valores, pero hay regímenes más o hay condiciones diluidas, licuadas, aguadas para las pymes, ¿sí? Entrando, interviniendo, patrocinantes, sociedades de garantía recíproca y demás, se puede entrar en un apartado especial de emisión de obligaciones negociables para pequeñas y medianas empresas. Obligaciones negociables, financiamiento de mediano y largo plazo, ya lo dijimos, adaptar la necesidad de fondo al préstamo recibido. Ajustar moneda de emisión. Bueno, obviamente una obligación negociable es un contrato lleno de cláusulas, o un prospecto, mejor dicho, lleno de cláusulas donde se dice en qué moneda, en qué plazos, cómo se va a pagar, etcétera, etcétera. Em, de nuevo, la noción principal que decíamos antes en un esquema simple donde tenía un cheque de pago diferido, iba al banco y le estaba vendiendo el flujo al banco. En el caso de las obligaciones negociables, son una serie de flujos de fondos, ¿sí? La empresa lanza por 100 millones de pesos, por ejemplo, un capital de 100 millones de pesos que va a pagar en, no sé, 24 cuotas mensuales con una tasa de interés del
lo que sea, em, en pesos o en peso ajustado por inflación, si se quiere. Bueno, dadas esas cláusulas lo que permiten es cuantificar todos y cada uno de los flujos de fondos que va a pagar esa obligación negociable. En definitiva, cuando se lanza esa obligación negociable, lo que estamos haciendo es vender en el mercado esa serie de flujos de fondos. Ya no es un único flujo de fondo el que estamos vendiendo a un banco, sino una cadena de flujos de fondos que estamos vendiendo en el mercado. Y el inversor entrará o no entrará. Ahora, la empresa, si bien la cláusula de emisión puede ser por 100 millones de pesos, no sé qué importe dije, eso no significa que la empresa se lleve exactamente 100 millones de pesos. Yo puedo establecer una obligación negociable sin tasa de interés que voy a pagar en 24 cuotas constantes de lo que sea, del importe que me dé la división, y obviamente el mercado me va a dar menos de 100 millones. Y ahí va a estar el costo financiero. No hace falta que exista explícita una tasa de interés para que un instrumento tenga un costo financiero. El tema está en cuántos fondos recibo y cuántos fondos pago y obviamente en la estructura temporal de esa cadena que permita determinar una tasa interna de retorno que haga las veces de costo financiero. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Ahí es donde aparecen los términos bajo la par, sobre la par y demás. ¿Se entendió? Y una vez, profe, que calculo los flujos de fondo y calculo el costo financiero total, Sí, ¿cómo me doy cuenta si ese costo financiero total, o sea, va a ser un porcentaje, si es alto, si sí, es una bajo? tasa anual. O sea, lo tengo El que costo comparar con financiero otro. total, la medición, la comparación universal, llamémosle, es en tasa efectiva anual. ¿Cómo te das cuenta que? Perdón, ¿cuál era tu Si pregunta ese costo, específica? si ese costo financiero es alto o es bajo. O sea, lo tengo que comparar Bueno, con otro instrumento. una vez que estás ahí ya estás metido, no te puedes echar Ah, atrás. Bueno, en el momento vos podés decidir, mejor dicho, no es que no te puedes echar atrás. Vos sacás la oferta, vos decís, bueno, yo estoy vendiendo, como dije recién, y veámoslo así, creo que es más gráfico, estoy vendiendo todos estos flujos de fondos. ¿Cuánto me pagan por estos flujos de fondos? Creo que dije el nominal 100 millones, me pagan 90 millones, tiene una tasa que me parece razonable, fenómeno. ¿Sí? Yo cuando recibo las ofertas, ahí analizo, ahí tengo que ver si tomo esa oferta o no. Si no me gusta la oferta que recibo, declaro desierta, no me financio nada, no tengo ninguna obligación de devolver nada, ¿sí? Es una suscripción que no la compró nadie. ¿Está? Analizo en el momento, el día D, el día que se emiten que salen al mercado las obligaciones negociables, ahí me fijo si ese costo me cierra o no me cierra. Obviamente no voy a tener una única oferta, ahí es donde viene el precio de corte, ¿sí? Donde, bueno, hasta acá acepto y por lo tanto de los 100 millones que yo quería, obtuve nada más que 72. Listo, ¿por qué? Porque hasta 72 tengo oferta que me determinan un costo que a mí me cierra. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Es cómo funciona el proceso de la oferta primaria. Ahora, hay algunas aclaraciones que también vamos a hacer al respecto y esto sirve para obligaciones negociables, para acciones y para bonos cuando los emiten los gobiernos. ¿Estamos hasta acá con este concepto? sí. Y Es yo una tengo una subasta, consulta. básicamente. Salen todos. Estamos ofreciendo obligaciones negociables que están obviamente divididas. Yo saco 100 millones, pero yo puedo comprar a 100, no sé cuál, depende cuál sea el mínimo, pero están divididas a 100, entonces pueden comprar 100, 200, 300, 1.700 o 35 millones 200 mil. ¿Sí? Mientras sea múltiplo de 100, que es el valor nominal de una obligación negociable, la serie completa conforma un valor nominal de 100 millones de pesos. Ahora, si hay alguien que
por esos 100 millones de pesos que yo voy a devolver en 5 años con un 30% de interés, estoy diciendo cualquier cosa, supongamos que esas sean las condiciones de inversión, para 100, ¿sí? Para una obligación negociable, me ofrece 35 pesos, tiene un costo financiero evidentemente demasiado alto, ¿sí? Esa la rechazo, no me sirve. Si alguien me ofrece 85, a lo mejor ese sí está más o menos en el rango. ¿Está? Entonces, en función de eso, yo acepto o rechazo la emisión que hago y obviamente voy a cubrir más, voy a cubrir lo que estoy sacando, la financiación que estoy buscando, o eventualmente, si hago un corte antes, no voy a lograr toda la financiación que buscaba. Ahora, esto no es un día que salgo al mercado, primero que no se prepara un día para el otro, todo esto requiere de autorizaciones y presentaciones, y más si son pymes, intervienen, como les decía, bancos, y muchas veces para el volumen a obtener, son consorcios de bancos, tengo que juntar 2, 3, 5 bancos que me permitan salir al mercado. Entonces, uno sabe, cuando va a ir al mercado, el día que va a ir al mercado, va viendo cómo viene el mercado de lo que ya está emitido o de las emisiones que se están haciendo. Si yo soy la empresa Liliana, por ejemplo, la de electrodoméstico, voy a salir al mercado y vi que salió hace una semana Electrolux, que es más o menos parecida, supongamos, no tengo idea, estoy diciendo cualquier cosa, dos que se dedican a electrodoméstico, nada más. Bueno, entonces ahí tengo una referencia de por dónde anda el mercado con la tasa. ¿Sí? Por un lado, por las emisiones recientes y por otro lado, por los títulos existentes. Si un título se vende hoy en determinado, por más que haya sido emitido hace 3 años, pero todavía tiene 3 años más por delante, ¿sí? Hoy tiene, esto lo vamos a ver específicamente cuando veamos bonos, es el principio de evaluación de los bonos. Pero si hoy está dando una tasa del 32%, bueno, entonces tendría que esperar que me ofrezcan más o menos para 3 años con un riesgo similar o con el mismo riesgo, tendría que esperar que me ofrezcan a un costo financiero neto del 32%. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso por un lado, tengo el termómetro del mercado, de cómo viene el mercado para suscripciones nuevas y para la deuda existente. Y por el otro lado, estas colocaciones, digamos, la primera colocación se denomina mercado primario y eventualmente la puede comprar algún banco de inversión o alguna institución, algún fondo o una determinada cantidad de fondos. Yo ya tengo preacordado que cuando salga al mercado ya tengo un precio acordado por bancos, por estos bancos que están interviniendo, y la financiación, el mercado primario, en el momento en que salga, la aporten estas entidades, estos fondos, estos bancos de inversión, estas entidades específicas que compran ahí en el mercado primario y después se dan vuelta y venderán en el mercado secundario, la retendrán si les conviene para su cartera, si creen que forman parte de que es una buena inversión mantenerlo, o se dan vuelta y lo venden ahora sí en el mercado secundario y ahí es donde empieza a circular. ¿Sí? Lo que veíamos, por ejemplo, si vamos a comprar ahora una acción del Grupo Financiero Galicia, lo que estamos haciendo es comprar una acción en el mercado secundario. Es decir, los fondos que ponemos para comprar esa acción se lo estamos dando a otro inversor que la compró antes. No estamos financiando a la empresa. El mercado secundario no es una fuente de financiamiento de los emisores de títulos. Queda claro esto, ¿no? Ahí hacen negocio los particulares. Los instrumentos son elementos de financiación para los emisores en el primer momento, en el momento que nacen. Ahí es donde se hacen de los fondos a cambio de otorgar esos derechos, sean acciones o sean títulos de deudas como este. ¿Está bien? ¿Pero no sube el valor de la empresa con el mercado secundario?
por ejemplo. No, eso dependerá. El mercado secundario lo que te dice es cuánto vale para los individuos que están invirtiendo, que están haciendo las operaciones. Puede subir o bajar. Eso dependerá de las circunstancias, de la condición en la que está la empresa, de las perspectivas futuras de la empresa, de las condiciones generales de la economía, del mundo, etcétera. No Ok. necesariamente, digamos, el valor de un título es lo que vale por sus características intrínsecas, independientemente de que sea el mercado primario o secundario. Supongamos que se hace en el mismo día, que estos fondos en el mercado primario financiaron a la empresa y a cambio de ese título de 100 millones o de 100, supongamos para un único, porque no, esto se reparte en varios, obviamente, pusieron 85, creo que dije antes. Eh, bueno, si pusieron 85 es porque se supone que vale 85. Y si esa empresa se da vuelta, si ese fondo que suscribió, que hizo la suscripción primaria, se da vuelta para entrar al mercado secundario a venderlo, seguramente lo va a vender en un valor muy parecido a 85. ¿Está? Porque los intereses de todos se contraponen. No se puede hacer mucho el vivo, el del mercado, el fondo que va a suscribir en el mercado primario y pagarle 72, algo que vale 85, porque no va a aceptar la empresa que se está financiando. Si la empresa mide el mercado de estos instrumentos, tiene una noción de por el riesgo que está emitiendo, cuánto debería obtener por el título que está emitiendo, eh, no va a aceptar que un fondo le pague 72, algo que en el mercado estima que vale 85. De nuevo, es una cuestión de valor, como veíamos antes, ¿sí? Ok. Y completando para el otro lado, si lo suscribió en 85, se da vuelta al mercado secundario y el mismo día lo quiere vender en 98, probablemente nadie se lo compre. ¿Está? Es aquello de precio-valor, ¿sí? Para el comprador, si el precio es mayor que el valor, no lo compra. Y a la inversa, ¿no? Y todas las inversas que tienen para un lado y para el otro. ¿Me dejé entender? Bien. A ver qué dice acá. Bueno, las obligaciones negociables pueden ir en distintas monedas, con distintas condiciones. Se me está yendo la hora, pero yo les hablé que podían ser ajustables en pesos, ajustables por inflación. Pesos puros, obviamente, puede ser en este contexto, es raro, es difícil una colocación en pesos puros. Hay pesos SER, hay en moneda extranjera, dura, lo que se dice en moneda en billetes, es decir, paga dólares. Yo me comprometo a pagar los dólares o la moneda extranjera que sea, ¿no? Típicamente los dólares. O lo que se conoce como dólar linked, es decir, pago los pesos equivalentes a los dólares. Yo emito, digo que voy a pagar 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Bueno, pero a la hora de pagar, yo no pago transfiriendo a los tenedores 100 dólares, sino los pesos equivalentes a esos 100 dólares. Y ahí es donde vienen todos los líos que hemos tenido en estos momentos, ¿no? ¿Qué dólar? Generalmente se hace referencia al dólar, a lo que se llama dólar mayorista, que es un dólar que publica diariamente el Banco Central, el dólar de la comunicación 3500, la comunicación A3500 del Banco Central. Es más o menos el denominado dólar oficial. Suele tener ese como referencia los instrumentos emitidos con la condición dólar link. Devolver los fondos recibidos según la generación del flujo de proyecto. Bueno, esto obviamente una empresa que emite obligaciones negociables no se va a poner la soga al cuello y poner los mayores pagos en un momento donde espera tener poco ingreso de efectivo por la estacionalidad o por lo que sea. Lo que va a hacer es tratar obviamente de poner sus compromisos en momentos donde espera que va a poder cumplir con ese compromiso. Eso es a lo que se refiere el punto 3. La empresa puede ser calificada por un tercero como calificada por un tercero independiente calificadora de riesgo. Esto es que hay ciertas empresas internacionales
ciertos calificadores internacionales. La más conocida es SIP, Standard Poor's, seguramente o probablemente lo hayan escuchado. Moody's es otra, Fitch es otra. Bueno, lo que dicen es, y ahí depende del régimen, depende en esos requisitos de la Comisión Nacional de Valores o del organismo que sea, piden que el instrumento sea calificado por una calificadora de riesgo. Y ahí le ponen el riesgo AA, triple B, todas esas letras, todas esas letritas AA más. Bueno, es una escala de riesgo que la calificadora publica y dice que es bajo riesgo, mayor riesgo, no sé, riesgo medio, eventual, no, ya no me acuerdo las categorías, pero bueno, las pueden consultar, son públicas esas categorías. Bien, lo del régimen PYME se los mencioné. Acá tenemos un ejemplo de una obligación negociable de una pyme, básicamente, un taller metalúrgico, se llama Crucianelli, y acá tienen, esto es básicamente la carátula o las cláusulas principales, ¿no? Bueno, mucho de lo que ya les hablé. El monto y moneda, bueno, esto es cuál es la deuda que se emite, el valor nominal, en qué plazo, cómo se amortiza el capital, cómo se pagan los intereses, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué? Acá fíjense que hay un punto de destino de los fondos. Puede ser para financiar capital de trabajo, a ver qué dice acá. Para inversión en ampliación de la planta, construcción de un nuevo depósito y compra de maquinaria. Esto es para activo fijo. Financiación para recursos permanentes, como veíamos la clase pasada. Bien. ¿Alguna pregunta de obligaciones negociables? No. Ok. Fideicomiso financiero. Bueno, el contrato de fideicomiso también lo ven en derecho, en algún derecho. Como instrumento de financiación vamos a ver dos enfoques. Hay diversas, hay una gran variedad de formas que puede tomar el fideicomiso. Una forma bastante general, estos son requisitos más bien legales. Vamos con este esquema. El ejemplo típico de empresa que realiza este esquema son las que venden electrodomésticos. Frávega, Musimundo, todas esas. No sé si alguno invirtió o tiene conocimiento de estos, son los Megabono, Confibono, bueno, nombres que tienen unos cuantos años ya, van distintas series, no sé por qué serie, irán por las 50, por las 120, no sé, pero hace unos cuantos años que se vienen emitiendo. Con limitaciones en los últimos tiempos, pero en su momento, no sé si alguno recuerda, se vendía mucho en cuotas, venden mucho en cuotas estas empresas. Por lo tanto, se quedan con una cartera, al momento de vender, se quedan con una cartera de crédito que representa, si hacemos la caída de esos créditos o lo ponemos en un horizonte, en un eje temporal, tienen un determinado flujo de fondo con cierta regularidad. ¿Sí? Todos constantemente, regularmente quiero decir, van cobrando o van venciendo las cuotas de los clientes que compraron una plancha, un parlante o una heladera, lo que sea. Bueno, ¿qué hacen estas empresas? Agarran todo un bloque de, más o menos lo que veíamos con el factoring, agarran todo un bloque de créditos y dicen, bueno, quiero descontar entre comillas esto, pero no lo vamos a descontar como el factoring. No va a venir una entidad a ponernos el dinero y se va a quedar con eso o va a terminar cobrando ese perfil de flujo de fondos. Vamos a hacer lo que se llama una securitización, es decir, esto va a ir a un fideicomiso. Estos créditos van a constituir el activo de un fideicomiso. Hagamos de cuenta que el fideicomiso, o veamos al fideicomiso como si fuera una empresa.
¿sí? Una empresa distinta, por supuesto, de la empresa que busca financiarse, que es el fiduciante, distinta del fiduciario, que es aquel que lleva adelante la administración del fideicomiso, y distinta de los beneficiarios, que son los que van a terminar poniendo la plata. En definitiva, ese aporte que hace el fiduciante al fideicomiso, esos créditos van a buscar compradores, pero no se van a vender los créditos directamente. No te vamos a vender el crédito de Josecito, lo compra Pepito. Tomá, esta es la plancha que compró Josecito, te va a pagar 50 pesos en cuotas mensuales. Bueno, no, no es así. Lo que hace el fideicomiso básicamente es dividir esos bienes, ese flujo de fondos, en instrumentos de deuda y de propiedad, títulos de deuda y títulos de participación. Es decir, ¿qué va a vender? Bonos. Los títulos de deuda son como bonos, es decir, el fideicomiso se compromete a pagar en tal fecha tanto, tal otra fecha tanto, un esquema similar, análogo al que veíamos recién para las obligaciones negociables. Y también otra parte va a emitir certificados de participación, que son equivalentes a acciones, a títulos de propiedad del fideicomiso y que se van a quedar con los fondos residuales. ¿Sí? Entonces, a medida que se vayan cobrando las cuotas de los clientes de las empresas de electrodomésticos, esos fondos terminan ingresando al fideicomiso, ¿sí? Ya no existe un crédito, sino que existe caja, hasta ahí un intercambio de una variación permutativa del activo, básicamente, y con esos fondos va a ir pagando los títulos de deuda y cuando termine de pagar todo, quedarán como residual los títulos de propiedad. Todo esto, obviamente, a cambio de un interés. El que esté interesado en comprar o títulos de deuda o certificados de participación del fideicomiso, lo que va a ver en el prospecto de emisión del fideicomiso es el vencimiento de los flujos de fondo, es decir, cuándo vencen las cuotas de todos los clientes que estaba colocando, que colocó el fiduciante en ese fideicomiso. Tiene descontado un índice estadístico de incobrabilidad, entonces en función de eso el cliente puede saber, perdón, el potencial inversor puede estimar si le conviene, no le conviene o cuánto está dispuesto a colocar en ese fideicomiso. En definitiva, cuánto está dispuesto a colocar es el mismo mecanismo que venimos viendo desde el comienzo de la clase. Yo voy a colocar algo, es decir, voy a tener un flujo de determinado signo a cambio de n flujos del signo contrario. Eso va a determinar para el inversor la tasa de rendimiento, para el que se esté financiando la tasa de costo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos? Sí. Bueno, este es el proceso como veníamos, que les venía explicando recién. Convertir la securitización, el proceso de securitización. Securities es la palabra en inglés para todo lo que es títulos de acciones, bonos y todo eso. En general, la palabra genérica en inglés es securities. De ahí el nombre, el equivalente, lo habrán escuchado alguna vez probablemente, el equivalente a la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos se conoce con la sigla SEC, SES, de Securities and Exchange Commission, la Comisión de Securities y de Mercados. De mercados y de títulos sería. Bueno, entonces, yo tengo activos y líquidos, tengo esos flujos futuros, esos créditos, los convierto en líquidos. En definitiva, ¿qué sucedió? Que los inversores en títulos de deuda y en certificado de participación aportaron fondos al fideicomiso, y otra forma de verlo, ¿no? Y el fideicomiso con esos fondos compraron al fiduciante una cartera de créditos. El fiduciante convirtió sus
créditos, sus activos y líquidos en caja. Obviamente en menos valor nominal, ahí está el costo financiero, ahí se determina el costo financiero. Y los beneficiarios, los inversores, invirtieron en algo que le va a ir pagando, va a ir cumpliendo o no con el esquema previsto de cancelación de los títulos de deuda, y el certificado de participación va obviamente con mayor riesgo porque va a los excedentes. Si los incobrables son mayores que los que estaban previstos, los certificados de participación van a tener un rendimiento menor al estimado. Y si los incobrables son menores a los previstos, los certificados de participación van a tener un rendimiento mayor al esperado. Bueno, cesión de derechos de cobro se colocan entre los inversores en el ámbito de la oferta pública. Esa es la, digamos, la garantía, es que está todo el control de la CNB y la garantía de los mercados en esto. El procedimiento ya lo vimos, la cesión al fideicomiso. Bien, bien. Otra forma de fideicomiso financiero es la inversión directa. Es decir, aportes de parte de los inversores para realizar una determinada actividad, una actividad específica, una actividad económica puntual con el ánimo de obtener, obviamente, algún rendimiento futuro. Bueno, acá están los ejemplos. Esto no sé, está puesto acá, Gonzalo. ¿Estás ahí? Sí, sí. Bueno, estimo que la cancha de Newell's, el proyecto de remodelación de la cancha de Newell's es con este fideicomiso, con este esquema, digamos. No, en realidad lo puse para que vos lo veas Sí, y elijas imagen. No, sí, no. No era para que quede. ok. No, no, no sé con qué está hecho lo de Newell. Bueno, supongamos, hay que ver también quién pone para esto, ¿no? Y por las dudas, Pero bueno, yo no averiguaría mucho. yo googleé a ver si estaba, cómo estaba, en qué quedó ese proyecto, porque la verdad que esto salió hace un tiempito y no escuché No, más no sé. nada. Sé que se está haciendo. Estaban Se están remodelando haciendo una tribuna actualmente, y eso pero están bueno, haciendo. no sé cuál es el esquema de financiación, pero bueno, supongamos, ¿sí? Sí. Supongamos que Newell anda mejor que lo que anda actualmente, tiene un proyecto de remodelación y bueno, puede solicitar, puede armar un fideicomiso en el que invita a inversores a participar de ese fideicomiso y otorgará a cambio de eso, no sé, parte de la recaudación, algún esquema de repago de esa inversión, ¿no? Algún esquema que permita devolver a los inversores el capital invertido y algún rédito, algún interés o alguna ganancia, con el fin específico, o sea, esos fondos, esa inversión se destina exclusivamente hipotéticamente hablando, ¿no? A la remodelación del estadio. Estos esquemas también son típicos en la construcción de edificios. ¿Sí? Lo llamado, o una de las formas que puede adquirir la llamada construcción de pozo es que los que quieran terminar siendo propietarios de algún departamento empiezan a poner plata en el fideicomiso y el fideicomiso es el que se encarga de la construcción, ¿no? Recibe todos esos fondos, con esos fondos compra materiales, paga la mano de obra, paga la consultoría de los arquitectos, los ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Bueno, van aportando a medida que se construye, digamos, tiene un esquema de aporte ahí, no es que se pone todo el capital al inicio, sino que se proyecta la construcción en un determinado plazo, 2 años, 3 años, no sé cuánto se tardará en construir un edificio, y bueno, y las demandas de dinero de la construcción se proyectan y se hace el esquema temporal, digamos, de esos desembolsos que van haciendo los inversores. En ese caso, los inversores terminan, la idea es que el inversor termine pagando un departamento, termine financiando la compra del departamento y que ese departamento le salga el costo de construcción, básicamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Perdón, justo estoy viendo la publicación de Diario Le y dice que River aprobó un fideicomiso por 25 millones para acelerar obras de infraestructura. Ajá, bueno.
No estaba tan mal. Pasa que es... Claro. Bueno, River tiene otra espalda, ¿no? Bueno, ya vendrán tiempos mejores, che. ¿Qué va a hacer? Bien. Bueno, conclusiones y un poco comentarios y a qué apuntó esta clase que está terminando. Importancia de conocer los instrumentos financieros en los distintos mercados. Bueno, decirle, la financiación externa no es solamente el préstamo bancario, ¿sí? O el descubierto. Para el largo plazo, un préstamo bancario y para el corto plazo, un descubierto. Hay diversos mercados, esto se va poniendo cada vez más sofisticado y depende de las necesidades. Habrá que ver qué es más acorde, qué es más barato y demás. Repasamos instrumentos de financiamiento no tradicionales, lo que acabo de decir. Bueno, y esto no todo, no hay un esquema preestablecido, ¿sí? Habrá que ver, lo dije ya, en función de qué estoy financiando, tamaño, qué plazo de repago proyecto o necesito, a qué voy a destinar esos fondos, en función de eso elegir el que más se adecua. Y obviamente, en virtud de esto último que estamos diciendo, instrumentos muy aptos para ciertas situaciones son nada recomendables para alguna otra. Bien, y eso es todo respecto de la presentación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, mi idea era dar un poquitín de práctica. Vamos a ver si puedo. Rápidamente. Estos son los ejercicios. A lo mejor la numeración cambió en las sucesivas ediciones, pero el enunciado esencial es el mismo. E independientemente del enunciado, acá el tema es aplicar los conceptos. Dice que estamos tratando de descontar cheques de pago diferido en el mercado de capitales. Segmento avalado por un importe total de 500.000. Los valores en cartera a descontar son, bueno, está desencolumnado, pero 150.000 a 30 días, 250.000 a 60, 100.000 a 90, eso forma el total de 500. Los costos de la SGR son del 1,5% y el costo de la transacción, comisión y gasto de bolsa, suman 1,2%. Ambos son descontados inicialmente y se aplican sobre los 500.000. Esto hay que tener cuidado, muchas veces se enuncian como tasa, como si fuera una tasa de interés, una tasa nominal. Bueno, hay que tener cuidado bien cómo se aplican esos porcentajes, esas comisiones, esos gastos, para cuantificar correctamente el importe a deducir, el importe del flujo a afrontar. En este caso va a ser directamente, ambos se aplican sobre los 500.000, sobre el valor nominal y se pagan al inicio. ¿Sí? Es decir, tenemos un 2,7% de costo, 2,7 de los 500.000 a afrontar al inicio. La tasa de descuento es el 1,5 mensual. Y acá, bueno, tenemos 30, 60, 90. La vamos a aplicar directamente cada 30 días. Más que mensual, sería más apropiado decir cada 30 días. Se solicita determinar el monto neto a recibir en la operación de financiamiento y calcular el costo financiero total. Bueno, lo que hay que tener en claro es el armado del flujo. El armado de los flujos. ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a recibir por este descuento? Bueno, el mercado va a descontar 150.000, 250.000 y 100.000. Esto es 30, esto es 60, esto es 90. Y a todos se le aplica una tasa del 1,5%. Por lo tanto, por los 150.000 me va a dar los 150.000 dividido 1 más 1,5% elevado al plazo dividido 30. ¿Está bien?
Acá se me fue un 0. Ahí estamos. Entonces, por los 150.000 me van a dar 147.783. Por los 250.000 los descuento por 1,015 sería, 1 más 1,5%, elevado a la 60 sobre 30, elevado a la 2 en definitiva, ¿no? Tasa mensual, 2 meses, en términos generales. Por los 250.000 me van a dar 242.665 y lo mismo con los últimos 100. ¿Sí? Esto es lo que me van a dar por cada uno de los cheques que estamos descontando. Pero aparte, voy a tener que afrontar, como decíamos antes, gastos el 2,7%. 2,7 viene del 1,5 del costo de la sociedad de garantía recíproca, la comisión de la sociedad de garantía recíproca y todos los costos de bolsa, comisiones, arancel de mercado, IVA. Supongamos que el IVA es no recuperable, por lo tanto lo tomamos como parte del costo. ¿Está? Ese 2,7 entonces se aplica a los 500. Vamos a hacer la suma de los tres valores. Esto debería dar los 500. Eso por... ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto me dan en el momento 0? ¿Cuánto me dan en el momento 0? Me dan la sumatoria de los tres cheques descontados menos los gastos. ¿Está bien? Este es el perfil de flujo de fondo. Recibo 472. ¿Qué doy a cambio? Dejo de cobrar un flujo positivo de 150 a los 30 días. Perdón. Ahí estamos. Dejo de cobrar un flujo de 250 a los 60 y dejo de cobrar un flujo de 100 a los 90. Perdón, esto debería ser, si dejo de cobrar, es un flujo negativo. Si no, la TIR me iba a dar error. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Ese es el primer paso, un paso importante que es el de la determinación del flujo. Lo que pedía puntualmente el ejercicio era estos 475.80. Determinar el monto neto a recibir es eso. Y aparte de determinar el costo, bueno, necesitamos el tema de los flujos para armar el costo. Tenemos diversas formas. Vamos a ver un poco Excel, si les parece. Si no, me interrumpen, ¿eh? ¿Cómo calculamos el costo? Función TIR. La función TIR, seleccionamos directamente los valores y nos da una tasa. Vamos a ponerle algunos decimales a esto. 3,02. ¿Qué tipo de tasa es esa? Esa tasa es el costo financiero, es la TIR de los flujos. Pero, ojo, ¿qué tasa es? Mensual. Mensual. ¿Sí? Estrictamente hablando, cada 30 días. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si mi comparación la voy a hacer con otras tasas mensuales o con otras tasas cada 30 días, lo dejo ahí. Y si no, tendría que anualizar esto. ¿Cómo anualizamos esto? ¿Cuál equivalencia, profe? Por equivalencia financiera. 1 más esa tasa elevado a la 365 sobre 30. ¿Está bien? Menos 1. Es un 43%. ¿Estamos? Cada 30 días anual. ¿Está bien? Y en algún punto de la historia, hace unos cuantos años, Microsoft nos ahorró esto y metieron en Excel la fórmula, la función TIR no periódica. No sé si la vimos, no recuerdo si la vimos o no la vimos. Donde, además de los valores,
le podemos dar las fechas o la cantidad de días que hay entre una y otra. ¿Sí? Recuerden que en Excel las fechas son días. ¿Sí? Las fechas son un número, quiero decir. Entre, por ejemplo, entre el 17 de mayo de hoy, 17 de mayo de 2024 y 18 de mayo de 2024, la diferencia es 1. No sé si me expliqué con esto que le estoy diciendo. Cuestión es que con la función tirno periódica podríamos sacar esto directamente. La tirno periódica les da la tasa anual directamente. ¿Está? Esto podría ser, supongamos que esto es hoy, es decir, 17 de mayo de 2024. Yo como tengo formato número, fíjense que me lo transformó. Para Excel, 17 de mayo de 2024 es el número 45.429. Le voy a cambiar el formato a fecha. Entonces, tendría que ser esto más 30 días. Ven que es el número 30 días, 30 unidades más. Bien. Entonces tengo hoy, 30 días de hoy, 60 días desde hoy, 90 días desde hoy. ¿Está? Y los flujos. Lo que les quiero mostrar es que la tirno periódica tengan números, tengan cantidad de días o las fechas, les da lo mismo. ¿Está? ¿Qué no me hubiera servido? Trabajar con meses. Yo podría haber dicho, esto es 0, esto es un mes, esto es 2 meses y esto es 3 meses. Me va a dar cualquier cosa. El cálculo manual, llamémosle, yo sé que como la separación de esto es un mes, entre uno y otro hay un mes, la tasa que calculo con la fórmula TIR es una tasa cada 30 días, una tasa mensual, y la anualizo manualmente por equivalencia financiera. Pero TIR no periódica entiende que esto es el día 0, que esto es el día 1, no el mes 1. Esto es el día 2 y esto es el día 3. Por lo tanto, se fue a cualquier lado. ¿Está? Entonces, ojo, si tienen fecha, esto está pensado para tener fechas. Si no tienen fecha, que sean cantidad de días de separación entre un flujo y otro. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Está bien? Sí, profe, genial. Bueno. ¿Alguna duda? Bueno. Me hubiera gustado dar otro a uno que compara leasing. Mírenlo si quieren, si tienen ganas y tiempo. Hay un ejercicio. Acá lo tengo como número 27. Compara leasing con adquisición con recursos propios, préstamo bancario y leasing, y es calcular los flujos para calcular un BAM para ver cuál es más conveniente. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si alguien quiere preguntar algo, quedo a disposición. Y si no, nos veremos el lunes, que ya arrancaríamos con la unidad 5. ¿Está bien? Bueno, chicos, buen fin de semana entonces. Buen fin de, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta Vamos, la profe. próxima. Profe. Chau. Chau.